Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en la Primera de Corintios, capítulo número 12. Vamos a continuar con los temas, ¿verdad?, de los dones. Hemos estado, ¿verdad?, hablando del capítulo número 12 de los dones espirituales. Por eso, ¿verdad?, los textos son muy claros y está hablando a nosotros. Miren, hermanos, esta es una vida, ¿verdad?, de servicio realmente, de no andar uno nomás, ¿cómo lo podemos decir?, ¿verdad?, jugando con las cosas de Dios. No, las cosas de Dios son serias, son claras, ¿verdad? Yo al menos, si yo captara, ¿verdad?, que no llevaba una vida consciente ante Dios, yo mejor ni venía a un lugar como este. Más que pasar a tiempo y siempre, lo mismo y lo mismo. Esta es una vida de provecho, que deja bendiciones. Y sobre todo, ¿verdad?, es una vida de responsabilidad. Que un día cada uno de nosotros, ¿verdad?, vamos a dar a Dios razón de sí. Y por eso son los dones, ¿verdad?, para madurar, para crecer. Por eso el texto o el capítulo 12, al empezar de la Primera de Corintios, dice muy claro, el hombre, el escritor, ¿verdad?, consciente y queriendo ayudar, dice, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoren. Y luego les dice, ¿saben ustedes que cuando eran gentiles o cuando eran gente, ¿verdad?, que se conducía igualmente que el mundo, eran como eran llevados a los ídolos mudos, dice ahí? Y luego les recalca y les dice, por tanto, les hago saber, les dice, ¿verdad?, que nadie que habla, ¿verdad?, por Espíritu de Dios, maldice a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, dice, sino por Espíritu Santo. Pero enseguida les dice, empero hay repartimientos de dones, les dice, ¿verdad?, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento, les dice, ¿verdad?, de ministerios o servicios, mas el mismo Señor es. Ya hay repartimiento, les dice, ¿verdad?, muy claramente, de operaciones, mas el mismo Dios es. Pero ya en el versículo, ¿verdad?, número 7 le dice, pero a cada uno de ustedes, dice, dice el verso número 7, dada manifestación o declaración, que es lo mismo del Espíritu, y lo dice, ¿para qué? Para provecho. Quiere decir que los dones que Dios da son dones para provecho. Y empezamos a tocar, ¿verdad?, y menciona, ¿verdad?, cómo es que hay, ¿verdad?, don de sabiduría, don de palabra de ciencia, y empieza a mencionar don de fe, empieza a mencionar algunos dones, ¿verdad?, de sanidades, empieza a hablar de dones de operaciones de milagros, habla de dones de profecías, habla de dones de creación de espíritus, que fue lo que hablamos la otra semana, y ahora vamos a entrar, ¿verdad?, al don de género de lenguas. Y después pasamos, si es que no terminamos hoy, le vamos a la interpretación, ¿verdad?, de las lenguas. Hay algo aquí, ¿verdad?, muy interesante, ¿verdad?, cuando menciona, ¿verdad?, de géneros de lenguas. Tenemos que captar nosotros, tenemos que entender las cosas de Dios. Cuando aquí habla, ¿verdad?, de géneros, ahí es una palabra griega, ¿verdad?, para referirse a familiaridad, a parentesco, a clase, a especie. Podemos parafrasearlo diciendo, ¿verdad?, empero hay, ¿verdad?, dice el versículo número 10, ¿verdad?, dice géneros de lenguas, o sea, hay familiaridades de lenguas, hay parentescos de lenguas, hay clases de lenguas, hay especies de lenguas. Ahora,
¿Qué viene siendo? ¿A qué lenguas se refiere? ¿O por qué? ¿Qué dice ahí? Ahí hay una palabra, glosa, cuando se refiere a lengua, y viene siendo por implemento un lenguaje. Quiere decir que esto es como un arma, es un lenguaje. Pero ahorita le voy a entenderlo por qué y lo voy a mencionar, ¿verdad? Que viene siendo un idioma y que viene siendo especialmente un idioma, ¿verdad?, que no es adquirido naturalmente. No es idioma que yo por naturaleza tengo, no son idiomas que yo por naturaleza tengo. Al hablar de géneros es que Dios me está dando algo, ¿verdad? No puedo yo adquirir, ¿verdad?, otro idioma por un estudio, por un conocimiento, ir a otro país, vaya. Pero cuando Dios los da directamente, aquí se trata, ¿verdad?, que viene de Dios sin necesidad de un estudio, sin necesidad de escuchar a maestros, sin necesidad de ser enseñados en otros lenguajes, sino que eso viene de Dios. Por eso le llama géneros de lengua. La Biblia es muy clara cuando habla de estas cosas, ¿verdad? Ahora, yo escribía algo, me venía a la mente esto, cómo es que la cuestión del don de lenguas, cómo es que ha provocado una fuerte controversia, ¿verdad?, en el seno de la cristiandad moderna, y cómo es que donde se mantienen ahí, ¿verdad?, dos posturas opuestas. La número uno yo la pongo, ¿verdad?, como la que afirma que este don sigue dándose en la actualidad. Y es cierto, Dios sigue dando, yo soy de esa postura. Hay otra postura y que mantiene que este don de lenguas se cumplió, ¿verdad?, o cumplió su misión ante la nación judía hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo. Y eso no puede ser. No puede ser eso, no. Este don, ¿verdad?, continúa vigente, Dios lo sigue dando. Si no, ¿verdad?, no estaría dando ninguno de los dones. No les estaríamos hablando de esto. ¿Para qué? Si el don de lenguas tuvo finalidad. No. Las cosas que Dios da, ¿verdad?, son cosas que permanecen cuando son cosas que nos ayudan a nosotros. Y ese don, ¿verdad?, hablando de ellos, ¿verdad?, vamos a ver las clases de lenguas y las lenguas que se hablaron. Primeramente, ¿verdad?, quiero tomar el capítulo número 13 de aquí mismo, dele vuelta a la hoja. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a hablar, ¿verdad? A ver, primeramente, ¿verdad? Ahí dice el texto, fíjese, verso número 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad o amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Estamos hablando que los dones que da Dios son para provecho. No podemos enfocar, ¿verdad?, en nuestra vida en el hablar en lenguas para ser justificados. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de lenguas humanas y está hablando de lenguas angélicas. Las lenguas humanas son las lenguas que son dadas a los hombres. Las lenguas angélicas, ¿verdad?, son las lenguas celestiales, vaya. Son las lenguas de los ángeles. Pero si yo las hablara, eso no me va a justificar. Si yo hablara las lenguas humanas y hablara lenguas angélicas, y si yo no tengo caridad o amor, yo vengo a ser, ¿verdad?, como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Como cuando deja usted caer un fierro, ¡pum! Oye el sonido, pero ahí no está significando nada. Igualmente un címbalo que retiñe, o agarre usted una campana, ¿verdad?, y dele unas campanadas así nada más. No, se le tiene que dar con precisión.
a las cosas para dar a entender lo que usted quiere que otro sepa o que otro entienda. Para eso son las lenguas de parte de Dios, para entender las cosas de Dios, para dar manifestaciones Dios de que está en medio de un pueblo. Hablando de lenguas humanas y angélicas. En el capítulo 2 de los Hechos, vamos para allá, capítulo número 2 del libro de los Hechos. Las lenguas que se hablaron ahí desde un principio. Vamos a leer desde el versículo número 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice de esta manera: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Para empezar ahí, ¿verdad? La Biblia está hablando de una unanimidad, no nada más de una juntura. Porque aquí podemos estar juntos, aquí estamos, pero a lo mejor no estamos unánimes en nuestro pensamiento, en nuestro deseo. Pero qué bonito que todos nosotros ahorita estemos, ¿verdad?, en una sola mente, en un mismo parecer. Que estemos todos unánimes juntos. Enseguida menciona, dice, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que sucedió enseguida? Dice, y de repente vino un estruendo del cielo. ¿De dónde vino ese estruendo? Del cielo, como un viento recio que corría, el cual hinchió y llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué sucede en el versículo 3? Dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Aquí está hablando de unas lenguas de fuego que se les aparecieron. Según, ¿verdad?, el escrito o la copia del escrito original, ahí menciona, dice, y fueron vistas por ellos. Fueron vistas por ellos lenguas, dice ahí enseguida, dice, y fueron vistas por ellas lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno de los que estaban ahí, ¿verdad?, el día de Pentecostés, sucedió algo. Fueron vistas sobre cada uno de ellos unas lenguas de fuego. Una lengua de fuego es como una llama, hermano. Eso es. Hubo, ¿verdad?, una visión ahí de parte de Dios para cada uno de ellos. Y sigue diciendo el texto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Fíjese, enseguida, hermano, de eso viene una llenura de Dios a cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió enseguida de que fueron todos llenos del Espíritu Santo? Comenzaron a hablar, dice el texto, en lenguas, en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. O sea, no empezaron a hablar nada más por hablar como los juzgaron abajo, vamos a leer ahorita, que dijeron, estos están llenos de mosto. No, como Dios les permitió, ellos hablaron como Dios quiso que hablaran. Y luego sigue diciendo el texto, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar, ¿qué? Su propia lengua. ¿A quiénes? A todos aquellos judíos que eran varones religiosos de todas las naciones. Bueno, en ese entonces no había, yo creo, tanta nación como ahora. Ahí había, ¿verdad?, las naciones, habían bajado, era Pentecostés. A Pentecostés era una de las fiestas, ¿verdad?, de las cuales los judíos tenían por mandamiento de Dios bajar 3 veces al año. La fiesta, ¿verdad?, de Pentecostés, la de la cosecha y la de la siega.
La de las cosechas, la de la siega. Eran 3 fiestas, vaya, las que bajaban ellos. Y aquí acaban de bajar a una fiesta. Y según, ¿verdad?, los historiadores o según, ¿verdad?, los escritores, los que dan datos de estas fechas, bajaban hasta 1 millón de judíos a Jerusalén cada año. Y cuando bajaban no aparecían con las manos vacías. Tenían que aparecer llevando algo, una ofrenda para el Señor. Y dice que ahí estaban, ¿verdad?, de todas las naciones. No sabemos cuántas naciones había, pero aquí va a mencionar algunas ahorita la Biblia. Y sigue diciendo el texto, dice, y estaban atónitos aquellos de las naciones y maravillados diciendo, he aquí no son estos galileos de aquí de la región, todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? De hecho, ¿verdad?, que son lenguas humanas. Ahí lo está diciendo el texto. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno de nosotros en la lengua en que somos nacidos? En el idioma que nacimos. A ver, si yo le pregunto a usted en este momento, ¿en qué lengua es nacido? ¿Qué idioma es el que trajo? De hecho, el español, ¿verdad? Porque somos mexicanos. Esa es la lengua en que somos nacidos. Pero vamos a seguir hablando para entender esto mejor. Y luego dice el texto, ahí menciona a las naciones, dice, ¿en qué lenguas? Los partos, medos, eleamitas, los que habitamos en Mesopotamia o en la región de allá, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte del Cirené, romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué dice ahí? Las maravillas de Dios. Quiere decir que no era una ligereza. ¿Para qué eran? Para que ellos entendieran, para que ellos comprendieran las maravillas de Dios. En ese tiempo, hermano, no estaban tan esparcidos, no había tantos maestros para los idiomas, vaya. Y Dios quería, ¿verdad?, que se dieran cuenta. El evangelio tenía que ser esparcido. Y ahí no nada más había judíos de ahí, ¿verdad?, como dice, ¿verdad?, de ahí de la región de Galilea, no, sino había judíos de otras partes. Había judíos ahí, ¿verdad?, que no entendían, no hablaban, ¿verdad? Ahí en ese tiempo ya estaba muy expandido, ¿verdad?, el griego. Y vuelvo a mencionar, en ese tiempo, ¿verdad?, se hablaba, ¿verdad?, el idioma griego, ¿verdad?, era el idioma, ¿verdad?, para el mercado, para los tratos. En los hogares de todos los judíos, de la mayoría de ellos, ¿verdad?, se usaba el arameo. Y para los tratos oficiales, gubernamentales y todo eso, se usaba el latín, porque Roma era la que estaba dominando. Y muchos de ellos, ¿verdad?, no hablaban, ni siquiera hablaban el hebreo. No hablaban, ¿verdad?, quizás muchos de ellos no hablaban el arameo. Pero aquí, ¿verdad?, Dios empieza a moverlos, empieza el Espíritu de Dios en ellos. Y dice el verso número 12, y estaban todos atónitos o sorprendidos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Hicieron la pregunta, ¿o qué significa esto? ¿Qué es esto? Y enseguida usted sigue leyendo y ve, ¿verdad? Y es cuando los tildan, ¿verdad?, de que están llenos de mosto, o sea, que están borrachos. Y cuando Pedro ve eso, ¿verdad?, él se para, se pone de pie, ¿verdad?, se pone de pie con los 11, con aquel pueblo de Dios, con los líderes de la iglesia en ese entonces, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que empieza a predicarles y les trae el mensaje, ¿verdad? Y se va, ¿verdad?, hasta el versículo número 18 y luego le dice, ¿verdad?, en el texto menciona y claro, y les empieza a decir que iban a venir las maravillas de Dios y les empieza a decir que era el cumplimiento de la profecía de Joel. Eso es, lenguas humanas. Ahora, en la primera de Corintios
Segunda, capítulo número 12. Vamos a ver otra lengua, ¿verdad? Estamos hablando de los géneros. Verso número 1. La manera que Dios opera cuando quiere hablar Dios en alguien, no nada más es el hablar. Como hay partes de que la gente, cada culto está hable y hable lenguas, y no es ilícito, pero en su orden. Cuando Dios habla, las lenguas están vigentes, pero en el orden de Dios. Dice el verso 1: cierto, me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones. Ahí concretamente se está refiriendo a una aparición y a las revelaciones del Señor, o sea, a las manifestaciones, a lo que Dios descubre. Y lo dice el verso número 2: conozco a un hombre en Cristo, el escritor aquí es Pablo, que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Fuera de este cielo que se ve, fuera del cielo alto, el tercer cielo, hasta el cielo de Dios. Allá está el paraíso, en el cielo de Dios. Y luego dice el texto: y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, dice, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Y lo dice enseguida: de este tal, de ese hombre, me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Entonces está hablando que el hombre que fue al tercer cielo es el hombre de Dios, el hombre interior, que es él mismo, su alma, su espíritu. Él fue llevado al tercer cielo, es del que se gloría, no del que se ve. Por eso él dice, no, para que la carne no se jacte, porque a veces somos muy dados a jactarnos humanamente. Y el texto dice muy claro: de este tal me gloriaré. Pero aquí el énfasis es cuando dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. La versión, ¿verdad?, más apegada, ¿verdad?, dice palabras inefables que no es permitido a un hombre hablar. La palabra inefable viene siendo inexpresable. O sea, un hombre no puede expresar palabras celestiales, y hablando humanamente, como hombre no puede hablar, ¿verdad?, las palabras inefables o las palabras secretas. Son palabras o el lenguaje oculto. Es un lenguaje oculto para el hombre, como hombre, vaya. Humanamente el hombre, ni aunque lo estudie, ni aunque lo busque, ni haga lo que haga, hablará. Es que este hombre fue llevado al tercer cielo. Y dice, ¿dónde estuvo? Estuvo en el paraíso, gloria a Dios. Y ahí vio muchas cosas, oyó muchas cosas, pero no le he revelado decirlas. Porque si le hubiera sido revelado decirlas, las había dicho. Miren, allá en el tercer cielo, allá hay esto, y allá hay esto, el paraíso, allá hay esto, y allá hay esto, y allá hay esto. No, todo lo que la Biblia dice del paraíso, todo lo que la Biblia dice de lo celestial, es lo que nosotros podemos decir. Pero el lenguaje celestial no lo podemos hablar de nosotros mismos. Así como no podemos hablarlo de nosotros mismos, no podemos interpretarlo tampoco de nosotros mismos. Por eso hay géneros de lenguas y hay don de interpretación de lenguas, ¿verdad? ¿Verdad que sí hay así? Entonces, no hay eso. Mire, hermano,
el capítulo número 28 de Isaías. Dele gloria al Señor. Capítulo número 28. Verso número 11. Está hablando de lo que sucedió en Pentecostés. Está hablando, ¿verdad?, cómo Dios habla, cómo Dios obra. Dice el versículo número 11. Mira, hermano, versículo 9, quiero leerlo para que usted vea que esto no es para cualquiera, ni aún del pueblo. No. Fíjese. Y necesita ser, o sí es del pueblo, ¿verdad? Pero se necesita una madurez, se necesita un entendimiento, se necesita un ejercicio, se necesita la llenura de Dios para esto, ¿verdad? Dice el verso número 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿O a quién se hará entender enseñanza? Y luego dice el texto: a los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos. El que es niño es inhábil para la palabra porque es niño. El de la leche es el que está pegado, es el niño chiquito. Y un niño chiquito no se le puede enseñar ciencia, no se le puede enseñar enseñanza. Igualmente espiritualmente, un recién nacido en Cristo o alguien que ya se hace viejo en esto y no deja de ser un niño, nunca va a entender ni nunca va a comprender hasta que sea quitado de los pechos, hasta que sea quitada la leche. Debemos ser un pueblo maduro, un pueblo que siempre está buscando las cosas nuevas de Dios, con un buen sentir, vaya, no para llenarnos de letra, no para llenarnos de sabiduría y ser unos inútiles en la obra de Dios. Y sigue diciendo el texto: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Por eso yo a veces aconsejo a los maestros, ¿verdad?, que traten de dar sus enseñanzas calmadas, un mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. De corridito no entiende el pueblo. Al pueblo necesita explicársele. Los alumnos no podemos entender fácilmente, menos uno como yo que tiene la cabeza hueca. Despacito, mire, para poder entender. Tiempo tenemos, mucho. Y luego dice el versículo número 11. Dice la razón, ¿por qué está hablando así? Dice: porque en lengua de tartamudos, dice en mi Biblia, y en lengua y en extraña lengua hablará a este pueblo. Quiere decir que es una profecía que tendría que cumplirse más adelante. No dice hablo, sino que dice hablará a este pueblo. Una profecía para un futuro. Lengua de tartamudos. Es lo mismo, ¿verdad?, que extranjeros de lengua. Los extranjeros de lengua son los que, por ejemplo, con nosotros, los extranjeros de lengua son otros países. Digo yo, los que no somos extranjeros, son para nosotros extranjeros de lengua, todo lo que somos los latinos, vaya, que hablamos el latín, porque es la lengua madre de nosotros los mexicanos, de los italianos, de todos los países de Latinoamérica. Pero ya fuera de nuestro continente, fuera de nosotros, ya hay otras lenguas, las lenguas europeas, ¿verdad?, las lenguas orientales, todas esas lenguas son lenguas extrañas. Entonces, ellos, cuando estaban ahí el día de Pentecostés, ellos dijeron: no son todos estos galileos, ¿por qué les oímos hablar en nuestras propias lenguas en que somos nacidos? Dios estaba dando un mensaje por medio de las lenguas. Pero primeramente, ¿verdad?, hubo una unanimidad en ellos. Fueron llenos todos del Espíritu de Dios. Y después de que fueron llenos del Espíritu de Dios, Dios los usó, fueron instrumentos para Dios.
¿Qué puede suceder? ¿Podría suceder entre nosotros? Yo recuerdo anteriormente, ¿verdad? Cuando comenzamos, no la obra, sino en el tiempo, ¿verdad? Que Dios nos llamó, una iglesia, ¿verdad? Muy fuerte, vaya. Se escuchaba mucho hablar en lenguas, se escuchaba profetizar tantas cosas, ¿verdad? Que escuchábamos. Y es que era un pueblo muy dado a la oración, un pueblo muy dado al ayuno, un pueblo muy temeroso de Dios, ¿verdad? Que nosotros nos tocó participar, gracias a Dios, hombres y mujeres entregados, ¿verdad? Al grado de que, bueno, tantas cosas que llegamos a ver, tantas sanidades, tantos milagros, tantas liberaciones, tantas conversiones que veíamos, un pueblo muy trabajador, ministros entregados, ministros consagrados, metidos a la obra, ¿verdad? Algo muy bonito, hermano. Aquí estamos retrocediendo al principio, ¿verdad?, de que Dios vino y fundó su iglesia. Sucedieron esas cosas, que son cosas, ¿verdad?, que están vigentes. Lo que pasa es que ha habido descuido al tiempo, y eso no quiere decir que estemos reprobados, que no somos la iglesia de Dios, no. Pero sí falta en nosotros, ¿verdad?, ese apoyo, y el apoyo mejor que nada es con la entrega, hermano. Si todos nos estuviéramos entregados a la obra, era un apoyo muy fuerte para Dios. Pero hay variación, hay tantas cosas, ¿verdad? A veces se viene al lugar, ¿verdad?, por compromiso, porque no sabe qué hacer, o nada más sale y se va, se nos hacen tediosos, se nos hacen largos los tiempos. No venimos, ¿verdad?, a entregarnos como el Señor lo dice. Vamos a entrar ahora sí, ¿verdad?, al capítulo 14 de la Primera de Corintios. Capítulo 14. A ver hasta dónde alcanzamos a llegar, porque le vamos a seguir. Aquí ya me está indicando esto, que vamos a tener que seguirle. Primera de Corintios. Y vamos a confirmar, ¿verdad?, lo que dijo en el capítulo 13 también. Algunas cosas. Dice el verso número 1. Fíjese, hermano, la recomendación, tenemos que entender, por eso el texto dice, el que lea, entienda. Y por eso yo decía, ¿verdad?, como dijo el profeta, mandato tras mandato, renglón tras renglón. Eso de entender, ¿verdad?, con claridad, con claridad. Y aquí dice algo muy bonito. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, de modo que entendiesen la lectura. Es muy claro lo que dice. Ahí dice en el libro de Nehemías, ¿verdad? Dice el verso número 1. Primeramente, ¿qué pone? Seguid la caridad. Es muy importante. Pero también pone algo. Y procurad, ¿qué dice ahí? Los dones espirituales. A ver, si yo le pregunto a usted, hay veces que usted sigue la caridad, es muy amoroso, muy amorosa, pero procura los dones espirituales. Ya hablamos de los dones espirituales. Hablamos de 12, vamos ahorita ya en el penúltimo, ¿verdad? Don, y la Biblia nos está volviendo a provocar a que procuremos los dones espirituales. A veces procuramos la pura lectura, ¿verdad? Y somos unos eruditos en Biblia. Hablamos mucho y actuamos poco. El texto dice que procuremos. Procura usted los dones. Habla de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, habla de fe. Estoy hablando cada uno de los dones, ¿verdad? Habla de interpretación, habla de discreción, habla de tantas cosas. Esos son los dones espirituales. Hay que procurarlos. Y luego dice enseguida el texto, mas sobre todo
que profeticéis. Gloria al Señor. Dice el versículo número 2. Porque el que habla en lenguas, ¿qué dice ahí? No habla a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. ¿Por qué? Porque nadie le entiende. Solamente Dios le entiende. Por eso es que cuando alguien habla lenguas, por eso dice la Biblia, que se procure, que se calle y que espere a que actúe el intérprete, porque entonces sí va a hablar Dios en el intérprete. Si se alcanza a captar esto, mire, fíjense cómo dice ahí. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu, ¿qué dice ahí? Hable misterios. Usted puede estar hablando, las lenguas es que está usted hablando misterios en espíritu, no es cualquier cosa, nomás de bla, 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 como hay gente que dice, a ver, hable en lenguas y lo ponen a hablar en lenguas ahí. No es así. Esta es cosa seria y es cosa de Dios. Dice el versículo número 3. Mas el que profetiza, ¿qué dice? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿qué viene siendo el intérprete de las lenguas? Viene siendo un profeta, Dios hablando la profecía por el intérprete. ¿Sí alcanza a captar? Capte esto, lo voy a volver a leer, para poderlo captar todos, hermanos, y entenderlo y procurarlo. Por eso que profeticéis, para que puedas entender a alguien que está hablando lenguas, tengas ese nivel de madurez, que Dios te dé ese don para que pueda ser edificada la iglesia. Eso está aquí enseñándonos. Y luego sigue diciendo el texto. Mas el que profetiza, ¿qué hace? Edifica la iglesia. Y lo dice, así que quisiera que todos ustedes hablar en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza o de más estima que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia, ¿qué dice ahí? Tome edificación. Alguien puede hablar en lenguas, hermano, y no entender lo que está hablando. Mejor calle, porque ahorita lo vamos a ver, y espere a que actúe el que interpreta. ¿Por qué es mayor? Porque está hablando las maravillas de Dios, que otro las está diciendo que ni él mismo las entiende, pero usted entiende. Y a ver a quién le está hablando Dios. A la iglesia, dice el texto. Sigue diciendo el texto, dice: ahora pues, hermanos, si yo fuera a ustedes hablando lenguas, ¿qué voy a aprovechar? Si no les hablo o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. O sea, que el intérprete va a hablar la revelación, va a hablar la profecía, va a hablar la doctrina o va a hablar la enseñanza cuando viene de parte de Dios. Y luego sigue diciendo el texto: ciertamente las cosas inanimadas o las cosas muertas, como una silla, dice, que hacen sonidos como cuando deja caer el címbalo, le pega la campana, dice, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, las voces es, ¿verdad?, como que está hablando lo que usted está entendiendo, como un canto, vaya, algo, ¿verdad?, como una canción nada más, digamos, tocada. Usted la puede oír y como conoce la letra, usted sabe que es la canción de la letra que usted conoce. Porque se está sonando, ¿verdad?, con entendimiento, como dice aquel texto, mire, está haciendo el sonido, lo están haciendo sonar para que se entienda. Eso es, dice, ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos como la flauta o la vihuela son instrumentos músicos. Si no dan distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Es como yo si agarro una corneta, nunca, no sé ni tocarla. Si yo agarro la batería, pues nomás le voy a dar palos.
pues no se distingue, como dice el texto. No hay distinción porque yo no la sé tocar. Pero el que la sabe tocar sabe llevar el ritmo, ¿verdad? Le lleva el ritmo a la trompeta, le lleva el ritmo a la guitarra. Sigue diciendo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? Aún en la trompeta usted ve los ejércitos, ¿verdad? En el ejército le dan el paso redoblado y que le dan el flanco a la derecha y que le dan el descanse y le dan tantas cosas, ¿verdad? Y se aperciben porque son sonidos que son ciertos, no son inciertos. El sonido incierto es que nomás, si tocan la trompeta, pues nomás voltea y la ve, pero ¿qué quiere decir? Pero si le ponen ahí en la tonada, córrele, ¡rum!, salen corriendo, ¿verdad? O al ataque, ¡bum!, se van al ataque. Así es esto. Y lo sigue diciendo el texto. Así también ustedes, si por la lengua no dan palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque vas a hablar al aire. Bueno, todas las gentes que hablan en lenguas a veces, ¿verdad? ¿Y qué edificación hay? Hay edificación en ellas, muchas de ellas, donde no hay intérprete. Y Dios espera a veces que alguien esté en un estado de consagración para que pueda interpretar lo que otro habla. Así sucede. Y lo sigue diciendo, tantos géneros de voces hay, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Los géneros de voces, ¿verdad? Las familiaridades, las voces que se oyen, son géneros, hay en el mundo. Hay muchos idiomas, vaya, muchas cosas que se entienden. Y luego dice, mas si yo ignorara el valor de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro a mí. Fíjese que me llegue aquí un ruso hablándome, pues él es un bárbaro para mí. Y yo soy también un bárbaro porque no le voy a entender. Él me va a decir, pero ¿qué pasó? Pero que me llegue a mí un americano, pues de perdida le digo que iba. Pues sí, pero me llega, ¿verdad?, una persona. Eso es lo que sucede cuando alguien habla lenguas, ¿verdad? Nos quedamos en cero. Pero ¿qué? Si hay un intérprete, Dios lo usa para que me hable o para que le hable a la gente. Porque a veces necesitamos que se nos hable, hermano. Somos tan testarudos nosotros que no entendemos en nuestro idioma, fíjese, que nos están diciendo, mire hermano, mire hermana, mire esto y mire esto, hasta que no se levante entre nosotros un profeta, ¿verdad? Alguien que hable lengua y se levante y que nos diga, mira, así te va a pasar esto y esto y esto. La sangre de Jesús ahora sí a caminar derecho. Para eso es, porque es edificación. Y no lo agarre por regaño. Si se levanta alguien y le dice ahí, agárrelo para que su vida sea edificada. Y luego sigue diciendo, verso 12, así también ustedes, pues que anhelan espirituales dones, digo, los que anhelan, procuren ser excelentes. ¿Para qué? Para jactancia. No, para edificación de la iglesia. ¿Para qué se procura ser excelente? Para edificación de la iglesia. A veces queremos ser excelentes, ¿verdad? Para sentirnos muy hinchados, muy pavorreales, ¿verdad? Nomás yo, nomás nosotros. ¿Sí? No es así. Debe ser un ministerio, un servicio, un don, lo que Dios le dé para que la iglesia sea edificada. Y lo dice el versículo número 13. Por lo cual, fíjese lo que dice enseguida, el que habla lengua extraña, ¿qué dice? Pida que la interprete. Yo puedo hablar, no dice pida que se la interpreten. Hay alguien que puede hablar lengua extraña, y si no hay un intérprete, él puede ser el mismo, él puede entender. Ahorita lo vamos a ver, dice, porque si yo orare en lengua desconocida, ¿qué dice ahí? Mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Yo recuerdo en años pasados un hermano, nos poníamos a orar,
Y al ratito estaba hablando en lenguas ahí. Apenas lo alcanzaba a oír, pero estaba llorando y llorando. Se estaba edificando él a sí mismo, ¿verdad? Pero era todo. Porque estaba sintiendo la presencia de Dios en él. Siempre, ¿verdad? A hablar en lenguas. Y siempre que nos inclinábamos a orar, nos poníamos a orar, venía el Espíritu de Dios tan fuertemente, hermanos, que sentía. Como yo recuerdo una experiencia muy sabrosa, ¿verdad? Cuando yo fui bautizado, gracias a Dios, ¿verdad? Ahí en el agua, saliendo del agua, ¡pum!, cae el Espíritu de Dios, ¡pum!, y empieza el bautista a hablar en lenguas. Alabado sea el Señor. Y cuando empieza a hablar en lenguas, ¡zas!, cae sobre mí. ¡Ay, mi Dios! ¿Qué es esto? Preciosa, algo maravilloso, hermano. Nos abrazábamos y los hermanos nomás nos miraban. No éramos muchos. Nomás nos miraban los hermanos. ¿Qué está pasando aquí? Eso pasó. Es algo muy bonito eso, hermanos. La llenura. Por eso hay que buscar la llenura de Dios, hermano. Si no hay llenura de Dios, un hombre no va a hablar en lenguas. Una mujer no va a hablar en lenguas. Aquí está el ejemplo. ¿Por qué no hablamos en lenguas muchos de nosotros ahorita? Nuestra vida, hermano, ¿cómo es? En cambio hay gente que está entregada y no tienen, hermano, una doctrina tan sólida, ¿verdad?, tan clara como la que nosotros tenemos, pero tienen una consagración a Dios, tienen una entrega. A veces no tienen líderes, ¿verdad?, tan buenos predicadores, que no se les necesita estar provocando. Ellos siempre están en el ayuno, siempre están en la oración, siempre están buscando lo de Dios, ¿verdad? Hay llenura de ellos y siempre se está reflejando en ellos una vida preciosa. Y seguido ellos Dios los usa. Y luego sigue diciendo el texto número 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, mas oraré también, ¿cómo dice ahí? Con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. ¿Cómo lo hacen las coristas? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacen los músicos? ¿Cómo lo hace el que está aquí enfrente? Cantando, dirigiendo, ¿verdad? Tiene que ser con el Espíritu. Tiene que ser con entendimiento. Este lugar no es para cualquiera que quiera agarrar el lugar y vámonos. No. Debe de ya traer en su mente, en su corazón, desde su casa, ya venir preparado, programado, ¿verdad?, para tomar este lugar y ser de edificación a la iglesia, ser de bendición para la iglesia. Y luego sigue diciendo el texto: porque si bendijeres con el Espíritu, el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Gloria al Señor. Y luego dice: porque tú a la verdad bien haces gracias, mas el otro no es edificado. Y luego dice lo que dice: doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes, les dice. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. No está desechando que se hable en lengua. Lo que está diciendo es que no se jacte a alguien que hable muchas lenguas. El hombre hablaba mucho en lenguas, pero para él no era la satisfacción toda hablar en lenguas. La satisfacción era, ¿verdad?, hablar, ¿verdad?, como está diciendo el texto, palabras con su sentido.
para que pueda haber edificación en la iglesia. Eso es. Ahora sigue diciendo el texto: hermanos, no seáis niños en el sentido, mas sed niños en la malicia, pero perfectos o maduros. En el sentido, ¿o en qué? O en el propósito, que es lo mismo, en la percepción. Sé maduro, ¿verdad? En el sentido. Sé maduro en lo que tú percibes. Sé maduro en el propósito. No seáis niños. Porque somos tan niños, ¿verdad? Que ni propósito tenemos, ni madurez tenemos, ¿verdad? No percibimos. No hay un propósito en nosotros. Caminamos nada más como el caminar. Gloria al Señor. Vamos a seguirle un poquito más porque esto va a durar, no sé si 2 enseñanzas o 3 enseñanzas, como estoy mirando la cosa caminar. Y luego dice el versículo número 22, fíjese lo que dice, el 21. En la ley está escrito lo que ahorita escuchamos. En otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Y luego menciona y dice: así que las lenguas, fíjese lo que son las lenguas, por señal son, no a los fieles. ¿Para quién son las lenguas? Sino a los infieles. Mas la profecía, no a los fieles, sino a los fieles. Por eso es que en un principio menciona y dice que es mejor, ¿verdad?, que se procure el profetizar que hablar en lengua. Que eso viene a su tiempo. A su tiempo vienen las cosas. Pero aquí está muy claro, las lenguas son por señal, no a los hermanos. No. Es a los que no creen. Para los hermanos es la profecía. Porque en la profecía hay claridad de Dios. Y luego sigue diciendo el texto: de manera que si toda la iglesia se juntara en uno y todos hablan lenguas y entran indoctos o infieles, ¿qué es lo que dice? ¿No dirán que están locos? Bueno, ¿quiénes son los indoctos? Los indoctos son los iniciados. Un iniciado es alguien que empieza a venir a oír. Ese es un indocto. Son los iniciados. Los infieles vienen siendo los incrédulos. Porque un iniciado ya no es incrédulo, empieza a entender apenas. Pero como quiera que sea, ¿verdad? Ahí la Biblia está poniéndolo, ¿verdad?, como un indocto. Y a un infiel lo está poniendo como un incrédulo. Ese es un infiel, un incrédulo. A lo mejor entre nosotros hay incrédulos, aunque estén bautizados, no creen. Hay gente que no cree y vive una vida y pasa el tiempo y pasan los años y ahí está metido en una iglesia y ahí están, ¿verdad? ¿Y qué gana con eso? Está como incrédulo, y los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Y Dios tiene un tiempo para hablar a la gente. El hombre debe entender que de un momento a otro se le acaba la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Yo creo que por hoy vamos ahí en ese versículo, ¿verdad? El versículo número 22, de ahí vamos a darle después, si el Señor lo permite, para poder entender un poquito más de esto. Y luego después, ¿verdad?, vamos a hablar algo, ¿verdad? La base que agarran algunos para decir que si no habla lenguas no tiene el Espíritu Santo. Y vamos a ver con la Biblia, ¿verdad?, desde cuándo se recibe el Espíritu Santo. Vamos a ver una enseñanza también, ¿verdad?, sobre todas estas cosas, porque es necesario que nosotros las entendamos, hermano. ¿Qué les parece si